Gracias, se oye bien. Gracias por invitarme a esta charla y también a los que están presentes por la asistencia. Bueno, la idea de mi participación, de mi exposición, gira en torno a la influencia que tiene el puerto de las Luz o de Las Palmas, como quiera llamarse. Yo prefiero llamarlo de Las Palmas, pero otro de la Luz. ¿Tú cómo lo has llamado? La Luz de Las Palmas. Ah, la Luz de Las Palmas, sí, no hay problema, ¿no? Y el fuego de Armando Mago, como se el puerto de la Luz de Las Palmas. Sí. Y también del refugio. Y del refugio. Entonces, ¿de qué manera influye en el crecimiento de la ciudad? También hay que hacer referencia al momento histórico en que se construye el puerto. Y el momento histórico es en el siglo XIX. Entonces, desde la historia económica del siglo XIX solemos hablar de globalización. Hablamos del concepto de globalización. El concepto de globalización, que ahora está muy generalizado y que tal vez pueda extrañar que se emplee para el siglo XIX. Pero les digo por qué se utiliza el concepto de globalización. Si nosotros consideramos que globalización es una interdependencia de las diferentes economías mundiales, entonces en el siglo XIX hay una interdependencia, hay una interrelación. Es decir, los factores económicos, sea población, sea otro tipo de comercio, de mercancía, se interrelacionan en aspectos como los precios o como la demanda. Es decir, que si aumenta el precio de la mano de obra, supóngase ustedes, en la India en aquel momento, pues eso influye en el precio de la mano de obra en Occidente, ¿no? O sea, que hay una interrelación de los mercados. En ese sentido, hay una primera globalización del siglo XIX. Incluso algunos hablan de globalización desde que el ser humano está en el planeta, ¿no? Porque circula desde el Neolítico, el Paleolítico, hay una... Pero eso es ir demasiado allá y tampoco nos vamos a meter mucho en ello. Luego se habla de una mundialización en el siglo XVI. Mundialización pues viene a ser que las diferentes partes del globo están conectadas, pero no hay una interrelación directa, sino que están conectadas, pero cada región hacia, es decir, el Oriente, Occidente, el África, actúa autónomamente, ¿no? Sin embargo, ya en el siglo XIX hay una interrelación entre las diferentes partes del planeta. Entonces, en el Atlántico estamos muy bien situados para esa globalización y Canarias es un punto estratégico en esa globalización del siglo XIX. Pero tan estratégico como Canarias es Cabo Verde, por ejemplo, o Madeira. Tan estratégico para un aspecto fundamental que es la navegación. Entonces, sabemos que la navegación en el siglo XIX cambia fundamentalmente por los inventos que aparecen. Por ejemplo, el vapor. El vapor es clave en la revolución industrial, en la navegación, y la navegación es clave también para las conexiones de las diferentes partes del mundo. Sin embargo, en esa navegación, por las características de la tecnología en aquel momento, el barco de vapor necesitaba carbón para poder navegar a lo largo del Atlántico y de todas las rutas que están interconectadas, necesitaba estaciones intermedias. Es decir, que el barco venía del Reino Unido para ir hasta la India o ir a Sudáfrica y tenía que repostar de combustible en alguna de las estaciones que pudiera existir, bien en el Atlántico, después en el canal de Suez, en algún lugar. Pero en esa ruta, si vemos las distancias que hay de unas a otras, estaba mejor situado Cabo Verde que Canarias para repostar. Sin embargo, es Canarias quien gana la partida. Porque el puerto de Las Palmas es el puerto que más crece en ese momento. ¿Y por qué? Entonces, en historia pues solemos explicar los por qué. Nos interrogamos, hacemos preguntas y explicamos por qué sucede eso. ¿Por qué Canarias si no está tan bien situada como el resto de los puertos? Y concretamente el puerto de Las Palmas. Si no está tan bien situada, o está peor situada que Cabo Verde, por ejemplo, ¿por qué es la que más se desarrolla? E incluso Cabo Verde, el puerto de Mindelo, que tiene una bahía fabulosa, en la isla de San Salvador, comenzó a suministrar carbón a los barcos de las compañías inglesas que navegaban por el Atlántico. Pero
progresivamente, por una serie de circunstancias, Las Palmas, concretamente, y también Santa Cruz de Tenerife, pero Las Palmas le ganó la partida. Entonces, ¿por qué? Y eso un poco es el interrogante que yo quiero un poco explicar, también al hilo de la construcción del puerto de Las Palmas y la intervención de Juan León de Castillo, que es el motivo que tenemos aquí. Bueno, ya sobre Juan León de Castillo supongo que Sebastián, ya no para nosotros, habrá explicado el personaje y yo poco podré decir al respecto, ¿no? Pero tuvo un papel importante en tanto en cuanto tecnológicamente es quien técnicamente diseñó el puerto, ¿no? Bueno, entonces yo tengo algunos datos que confirman esto que les estoy diciendo. Vean, por un lado, las mercancías en el lado izquierdo de ustedes, que se mueven según cada puerto, ¿no? Y se ve que Canarias, que comienza por detrás, pues, termina ganando la partida. En algunos aspectos de mercancía en general. Pero si vemos el suministro de carbón, que es el elemento clave del transporte de mercancías en ese momento, vemos que los puertos canarios, que comienzan por detrás, van a superar al puerto de Mindelo y particularmente el puerto de Las Palmas, que es el que los concierne, ¿no? Bueno, vean ahí dos imágenes de esa bahía. Allá está el puerto de Mindelo en San Salvador y aquí el puerto de Las Palmas, cómo se van construyendo en algún momento y van ganando progresivamente espacio desde esas bahías naturales. Las dos tienen buenas condiciones para construir un puerto, pero la condición geográfica, importante eso, la condición geográfica exclusivamente no va a determinar el crecimiento y el desarrollo económico de un lugar y, por consecuencia, el desarrollo de un puerto determinado. Entonces, para medir, que es lo que un poco también quería centrarme, para medir la influencia del puerto en la ciudad, pues se pueden utilizar diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar el movimiento de mercancías, correlacionando el movimiento de mercancías, por ejemplo, con otro factor que puede ser el crecimiento de la población. Ese puede ser un aspecto que nos ilumine, que nos dé algún tipo de pista para ver cómo la influencia del puerto en la ciudad. Es difícil, ¿no? Es difícil determinar cómo influye el puerto en la ciudad, qué parámetros utilizamos para ver esa influencia. ¿Por qué crece la ciudad? Bueno, pues no es, digamos, un factor determinante o decisivo o que se pueda medir, mejor dicho, ¿no? El número de empresas portuarias, pues ese puede ser un buen dato, ver el número de empresas portuarias directamente relacionadas con la actividad portuaria que se van estableciendo progresivamente en los aledaños del puerto, bien sea en la franja marítima estrictamente de contacto de la ciudad con el puerto, el waterfront, bien sea en distritos más alejados. Y nosotros después lo vamos a ver, hemos correlacionado el número de empresas que se fundan en la ciudad de Las Palmas en un artículo que está publicado en la revista de Historia Industrial de Barcelona y está en el repositorio de la biblioteca, se puede consultar. Hemos relacionado el número de empresas que se están fundando con el tráfico marítimo y el crecimiento del puerto de Las Palmas. También se puede mirar el número de trabajadores y efectivamente el número de empleo que crea el puerto, si lo medimos exactamente por los trabajadores que directamente trabajan en el puerto, crecen muchísimos los trabajadores. Pasaría tenemos cifras exactas en otro artículo que está publicado, pero va variando de 1.000, 2.000, 3.000, depende de las tecnologías también, ¿no? Porque el empleo de tecnología hace que el número de trabajadores descienda. La influencia del puerto es un hinterland. Bueno, ¿cuál es el hinterland del puerto de La Luz? Es complicado determinarlo porque es la isla o es el conjunto del archipiélago. Sabemos que mercancías que llegan a Las Palmas después son reenviadas a otras islas. O sea, es difícil determinar el hinterland en un puerto insular. Si es un puerto continental es más sencillo porque el puerto tiene su relación con la geografía circundante, la parte territorial circundante.
Pero, evidentemente, el puerto de Las Palmas va a influir en toda la isla. O sea, los tomates que se cultivan en vecindario, o en Mogán, o los plátanos que se cultivan en Galda, en Guía, van a salir por el puerto de Las Palmas. O sea, hay una relación directa. Es cierto que algunos plátanos algunas mercas, cultivos que se hacían en el norte se embarcaban por el puerto de Sardina y tal vez se enviaba al puerto de Santa Cruz, o bien en la navegación costera por el puerto de Las Palmas. Pero bueno, hay una relación directa. Ahora bien, el puerto de Las Palmas va a tener relación con otras, incluso con el continente. Es muy fluida la relación del puerto de Las Palmas con la Guión, por ejemplo, ¿no? O sea que es complicadillo establecer la relación del puerto con su isla. Aquí tenemos el tonelaje de algunos puertos del mundo, fíjense ustedes, y el puerto de Las Palmas está situado en diferentes fechas, 1920, 21, 22, 23, si queremos ver la importancia del puerto de Las Palmas. Algunos de los más importantes del mundo serían los puertos europeos, con quien lo estamos comparando, pues ni mucho menos sale desfavorecido el puerto de Hamburgo, que es un gran puerto, históricamente, ¿no? En 1920 el número de tonelajes está por detrás del puerto de Las Palmas. Después va descendiendo, quizás, de alguna manera, el lugar del que ocupa el puerto de Las Palmas, pero vemos que es de primer nivel. Hoy día lo sigue siendo, pero con competencia con otros puertos, ¿no? Particularmente con Tánger, con Sine en Portugal. En fin, también hay el puerto de Las Palmas se enfrenta a otros puertos por captar tráfico, no solamente los puertos insulares. O sea que, aunque está situado en un lugar privilegiado, depende de muchos factores por el cual el puerto de Las Palmas gana posiciones con respecto a otros. Y vuelvo a lo de Mindelo. ¿Por qué el puerto de Las Palmas y no el de Mindelo? Pues porque los factores institucionales son claves para el desenvolvimiento de una economía. Que haya unas reglas claras, que haya unos derechos claros de reconocimiento de la propiedad, que haya también libertad de comercio. Esos son factores institucionales que nos pueden ayudar a explicar por qué el puerto de Las Palmas crece de manera notable e incluso más que sus puertos vecinos. Y entonces llegamos a los puertos francos, ¿no? El régimen de puertos francos, establecido en 1952, es un factor clave por el cual Las Palmas desbanca a Mindelo. La mano de obra, el precio del carbón, las tarifas que había que pagar, pues son inferiores al de puertos vecinos, no solamente Mindelo, también Dakar, por ejemplo, de Senegal. Ahora, claro, tenemos que aprender del pasado un poco para ver el presente. Las Palmas se enfrenta a problemas con puertos vecinos, porque hay captura de tráfico y algunos puertos vecinos hacen la competencia de Las Palmas. O sea que le conviene al puerto de Las Palmas a tener un régimen institucional adecuado para seguir siendo competitivo. En aquel momento no fue, pero solamente por las instituciones, por el régimen institucional. Tiene que haber una explicación tenemos que llegar a una explicación multicausal para entender determinados fenómenos históricos. He hablado del aspecto institucional, que de la teoría económica hoy día es aceptado como un aspecto clave de la evolución y del crecimiento de las economías. Pero hay otros factores. El geográfico, la posición geográfica también, según viene a decir Krugman, el economista que ustedes conocen. Bueno, el aspecto institucional hace hincapié la teoría institucional que lidera Douglas North, que fue premio Nobel en su momento, Krugman también. O sea que estamos ligando instituciones, geografía, pero incluso otros aspectos habría que tener en cuenta. Por ejemplo, que en Canarias hubiese más posibilidad de suministrar agua. Bueno, en Cabo Verde es difícil el suministro de agua, pero la hay también. Incluso hay una isla que tiene mucha agua, que es Sant'Antao, y construyeron una infraestructura para llevar el agua de Sant'Antao al puerto de Mindelo, San Vicente, que es una isla vecina. Es una cosa preciosa, ¿no? Una obra que eran restos arqueológicos que había que
de alguna manera preservar. Yo he estado por allí y bueno, si se queda alguna infraestructura de los depósitos de agua, pero ellos se están eliminando. Pero en Canarias había más agua para ser aguado, ¿no? Los barcos también que pasaban por la ruta necesitaban carbón, pero también agua. Y entonces sabemos que se construyeron diferentes infraestructuras para llevar el agua al puerto de Las Palmas. León y Castillo participaría en algunas de estas, en el diseño de infraestructura. Incluso habría que ir más allá, que la colonia inglesa, que era la que lideraba las empresas que se establecen en el puerto de Las Palmas para ofertar carbón, se sintiera cómoda en una cultura europea como era la canaria frente, bueno, la caboverdiana también lo es, pero en menor medida, ¿no? Entonces también puede ser un factor. O aspectos relacionados con la salud, con la Canarias, un lugar donde el clima, la atención sanitaria estaba muy asentada. Entonces las empresas inglesas se establecen en Canarias y establecen hoteles, algunos dedicados al turismo, ¿no? Como después veremos en alguna imagen. Ese también sería otro factor. O sea, las mentalidades también ayudan a explicar por qué el puerto de Las Palmas, aparte de su gran infraestructura que se construyó, el dique que diseñó León y Castillo, pues es una obra importante que permitía un atraque adecuado a las naves que pasaban por allí. Y aquí tenemos una correlación entre el tráfico del puerto con el número de empresas que se establecen en el puerto de Las Palmas, ¿no? O sea que vemos que mientras aumenta el tráfico marítimo, el número de empresas relacionadas con el puerto pues aumenta también. Eso está explicado en el artículo que le he mencionado y vemos que hay una relación efectiva. ¿Cómo se distribuye? Bueno, pero lo que les decía antes, bueno, pero esas empresas están directamente relacionadas con el puerto. ¿Cómo lo determinamos si están o no relacionadas? Y entonces nosotros hemos hecho esta propuesta de clasificación y hemos señalado un distrito portuario, el número de propiedades de empresas que están en ese distrito portuario, que sería el más directamente relacionado con el puerto, un distrito financiero, porque las empresas necesitan financiarse, necesitan hacer operaciones de financiación, ¿no? Y entonces el distrito financiero, pues un poco estaría en torno a Triana. Un distrito intermedio, que sería Ciudad Jardín, León y Castillo, etcétera, donde se situarían las empresas. Las hemos ido clasificando y vemos cómo evolucionan las empresas relacionadas con el puerto, ¿no? Entonces ahí tenemos una relación directa con el puerto. Pero bueno, en el diseño de la ciudad, los arquitectos, los ingenieros que diseñaban la ciudad, los urbanistas, pues un poco van diseñando la ciudad también conforme a esta influencia del puerto. El diseño de Ciudad Jardín, después veremos algunas imágenes al respecto, tiene que ver con la posibilidad de instalar una urbanización, no solamente para personas de un nivel adquisitivo elevado, sino también para trabajadores, o concretamente el distrito de La Isleta está habitado por personas cuya actividad está relacionada absolutamente con el puerto. O sea que hay una influencia en ese sentido. Aquí tenemos algunas de las empresas y cómo evoluciona su importancia en el puerto de la Luz. Elder es la que más, digamos, movimiento de mercancías, de actividad relacionada con el puerto. Estamos viendo empresas extranjeras. ¿Por qué eran empresas extranjeras? Las directamente relacionadas con la actividad fundamental en aquel momento, que era el suministro de carbón, pero eran empresas que podían realizar diferentes actividades. Elder, por ejemplo, suministra carbón, tiene un taller de reparaciones, el turismo, el hotel, el antiguo Hotel Metrópolis, el Hotel Santa Catarina, era propiedad de Elder, tenía propiedades agrarias, y por cierto, Corin, por ejemplo, era también una carbonera, que todavía restos, de ambas quedan restos en Las Palmas, ¿no? Pero Corin era un taller, y entonces a mí me viene ahí a la memoria por qué el puerto de Las Palmas tiene actualmente tanto éxito en las reparaciones navales.
Usted se lo ha preguntado, me imagino, ¿no? Pues yo, pero es espectacular ver esa imagen de las reparaciones navales en el puerto. Pues entonces tenemos que ver la senda que sigue, la trayectoria que sigue una determinada economía, una determinada sociedad. Y estos talleres marítimos que se construyeron en el puerto en aquel momento para reparar cada empresa sus barcos, ahí trabajaban muchas empresitas que realizan trabajo en las reparaciones navales de Las Palmas. Es decir, aprendía el oficio, aprendía la profesión de empresarios navales, y eso se aprendió al final del siglo XIX, principios del XX, y siguió, y actualmente pues somos líderes en reparaciones navales. No solamente porque las empresas noruegas encuentren más facilidades aquí, también porque hay una mano de obra preparada, porque hay empresas con iniciativa. Todo eso surge en ese momento, ¿no? Bueno, entonces las empresas que formaron después una asociación de consignatarios en los años 20, 1920, las empresas del puerto pues tienen la iniciativa de ofrecer los servicios necesarios que necesitaba la navegación. No obstante, tampoco era tan idílico. En algún momento se pelearon. Se pelearon primero con la rivalidad con Mindelo, que también estas empresas, muchas de estas estaban establecidas en Cabo Verde. Terminaron estableciéndose en Las Palmas a finales del siglo XIX, principios del XX. Pero hubo una guerra del carbón que se inicia en 1905, continúa, porque les he dicho que haya reglas claras es importante para el desenvolvimiento económico. Pero algún fallo siempre hay. Y entonces las empresas que ofrecían carbón tendían a unirse, a constituir monopolio u oligopolio. Pero algunas se salían de ese monopolio, por ejemplo Miller se salió de ese monopolio. Y entonces ofrecía el carbón más bajo. Eso hizo que hubiese una guerra del carbón entre las empresas también. Y también estas empresas obtenían la instalación en el puerto por concesiones. Es decir, la franja marítima es propiedad del Estado y el Estado concede a las empresas la posibilidad de instalarse, como ahora, aproximadamente, ¿no? El modelo portuario hispano tiene esas características, es decir, de administración estatal, el puerto propiamente dicho, y luego la franja marítima, el terreno marítimo, lo concede a empresas para que lo exploten por sí mismos. Y en esas concesiones intervienen los hermanos León y Castillo, a veces no tan altruistamente como se... Porque claro, siempre tendemos a hacer arqueografía, ¿no? Entonces también hay que descender a otro nivel. Podía haber unos beneficios si se daban esas concesiones. Entonces había una colusión, ¿no?, entre los intereses particulares y los intereses generales. Incluso esa guerra también se puede trasladar a que esas concesiones las empresas canarias querían tener privilegios con respecto a las empresas internacionales. O sea que hay su guerra subterránea, su intríngulis, ¿no?, su historia no tan oficial, que está a otro nivel, que también hay que conocerla, ¿no? No vamos a discutir los beneficios que tuvo el diseño del puerto por Juan León y Castillo, pero también tenemos que ir a otro nivel y conocerlo. Obviamente en Canarias en aquel momento era una oligarquía en la que tenía el poder, y esa oligarquía tiende a beneficiarse en la medida que podía. Bueno, entonces hago un repaso un poco de algunas imágenes para un poco asentar esto que he ido diciendo. En fin, ahí aparece primero el puerto inicial que estaba, como ustedes saben todos, en el Parque San Telmo enfrente, y ahí incluso se servía carbón, ¿no? Pero no era, ya se habrá explicado en otra charla, se busca un lugar más adecuado, se construye la carretera, que también es importante, ¿no? Y es un hecho singular, que se construye esa carretera para llegar de la ciudad del distrito, donde estaban las empresas financieras, etcétera, hasta el distrito, hasta el puerto propiamente dicho, y va apareciendo el puerto. Estas imágenes, lo que lo quiero decir, un poco se lo debo a Eduardo Cáceres Morales, a Eduardo Cáceres, ¿no?, que también es profesor y un poco me las ha cedido y hago uso de ellas. Pues ahí un poco sigo recorriendo
las características de la bahía de Las Palmas, el diseño del puerto, de los diferentes diques, que en fin, tampoco quiero, esto es sabido, pero un pequeño repaso, la presencia de barcos de vapor que desplaza a la navegación a vela, ya a finales del siglo XIX, los diseños del distrito, aquí el de Santa Catalina, ¿no? y el distrito directamente relacionado con el puerto, según el plano de Laguneano Arroyo de 1828. Ya aquí aparece el waterfront y las empresas que se relacionan directamente con el puerto. Bueno, la actividad del puerto en aquel momento, 1920, era muy... la presencia de personas de todo nivel en el puerto, ¿no? Otras embarcaciones, actividad portuaria en estos años iniciales del puerto, las carboneras, hoy día reconstruidas, ¿no? Y reconstituidas a la izquierda de ustedes, creo que lo que actualmente es el Museo de la Ciencia y luego las infraestructuras de Níger, que era una carbonera. Bueno, el diseño del Parque Santa Catalina, ahí ya aparece toda la zona relacionada con el puerto también del Ciudad Jardín. Muy poco, en fin, yo creo que son imágenes conocidas, pero algunas no tanto, y voy repasándolas. Vean cómo se va ensanchando el puerto, ¿no? A esa relación que diseñaba entre el puerto y la isla y la ciudad jardín intermedio entre los distritos que había señalado anteriormente, el distrito histórico, donde se instalarían las empresas financieras, por ejemplo el Banco British estaría en Las Palmas, ¿no? En Triana, el banco que después estaba en otros lugares, en aquello que hablamos de globalización. En el Banco British estaba en Las Palmas, pero también en Lagos, y era propiedad de la Elder. Entonces, estamos en una actividad globalizada. Bueno, ya el puerto en La Estampa de Ciudad Jardín, donde también había instalaciones turísticas. El turismo también es un factor importante en el desarrollo del puerto y de la economía de la isla. Cómo se va ocupando Santa Catalina por empresas extranjeras. Otro hotel, propiedad de esas empresas británicas. Bueno, ¿y empresas canarias dónde estarían en el puerto? Pues prácticamente eran subsidiarias de las empresas extranjeras, ¿no? Curbelo, Miguel Curbelo, que era un gran empresario de origen canario, pero generalmente era intermediario de esas empresas extranjeras. Luego ya se va creciendo el capital local. Diversos establecimientos de esa colonia extranjera. La ciudad jardín, donde, bueno, pues estaría diseñada al estilo de la ciudad jardín inglesa. Están muchos puertos españoles, por ejemplo en Huelva también hay otra ciudad jardín. Pero lo que les decía, bueno, ¿para qué se diseña esa ciudad? Seguramente para clases medias, clases con un cierto poder adquisitivo. Y aquí habría que unir la Isleta, ¿no? Que no está diseñada, incluso tenía problemas de saneamiento. Hubo una... claro, el puerto también genera ese tipo de actividades negativas. En los años 20, lo que llamaban la Manigua tenía problemas de salubridad importantes. Y hubo una iniciativa de Juan Negrín, que fue diputado por Las Palmas, fue después, como sabe, presidente del gobierno de España, y Marcelino Pascua, que era director general de Sanidad. Ahí hubo una exposición hace poco en la Fundación Negrín, donde se analizaban las medidas tomadas para sanear la isleta. Algunos de los establecimientos significativos en aquel momento, el Hotel Metropol en su diseño inicial, la iglesia anglicana. Bueno, y en fin, termino un poco viendo la realidad de dos puertos próximos, en este caso Dakar, que también tiene cierta rivalidad con Las Palmas, se influyen mutuamente, y el puerto de Las Palmas, su crecimiento espectacular y su gran actividad. Bueno, lo dejo aquí.
Y en todo caso, si quieren hacer alguna pregunta, no sé si hay tiempo porque